Hola hermosa, yo soy Mia Stories. Comencemos con el chisme. Esta historia es de una seguidora y empieza así. Era un día normal en mi escuela. Yo iba para allá y mi amiga me llama diciéndome que si yo iba a ir hoy. Yo le digo que sí y ella me dice ok. Yo llego a la escuela y noto que no hay nadie. Después, cuando voy para mi salón, me dan una sorpresa, porque un chico de mi salón me está pidiendo que fuera su novia. Yo le dije que no, que él a mí no me gustaba. Después todos me miraron con mala cara y el niño se fue llorando para el baño. Al otro día, su mamá vino como loca a la escuela. Yo le expliqué lo que había pasado, pero ella no me hizo caso. Después yo me fui y el niño me estaba acosando en todos los recreos. Ya me cansé y le conté lo que pasaba a mi mamá. Ella me dijo que fuera a la escuela tranquila, que eso se iba a acabar. Yo me fui y cuando volví ella ya se había ido. Me dejó la llave debajo del tapete de la puerta. Yo entré nerviosa y cuando ella llegó le pregunté qué había hecho. Ella me dijo que había hablado con la madre del niño y que ella le había dicho que eso se iba a solucionar. Después yo fui a la escuela otra vez y el niño no estaba. Le pregunté a la profesora y ella me dijo que lo habían cambiado de escuela. Desde ese día todo ha estado más tranquilito. Historia. Creí que era amor, pero era control. Esta historia no empezó mal, y eso es lo más peligroso de las relaciones tóxicas. No empiezan siendo tóxicas. Al principio era atención, mensajes todo el tiempo. Interés por todo lo que hacía, preguntas constantes que yo confundí con preocupación. Me decía que le importaba, que yo era diferente, que nunca había sentido algo así por nadie, y yo le creí, me hacía sentir especial. Elegida. Importante, cuando estás en ese punto, no ves las señales, porque no quieres verlas. La primera señal fue pequeña, me preguntó por qué tardé en responder. Yo me disculpé, la segunda fue un poco más incómoda. Me dijo que no le gustaba que hablara con cierta persona. Yo pensé, es normal, tiene celos porque me quiere. La tercera fue silenciosa, dejé de hacer cosas para evitar discusiones, y ni siquiera me di cuenta cuando pasó. Poco a poco, empecé a cambiar, pensaba antes de hablar, antes de subir algo, antes de reírme con alguien más, porque cualquier cosa podía convertirse en problema. Si estaba feliz, sospechaba. Si estaba triste, se enojaba. Si me alejaba un poco, decía que ya no lo quería, y yo, para no perderlo, me iba perdiendo a mí. Hubo momentos buenos, y eso es lo que más confunde. Después de una pelea venía el perdón, después del llanto venían las promesas, después del daño venía el no volverá a pasar, y yo me aferraba a eso. Me decía que nadie es perfecto, que el amor cuesta, que yo también tenía errores, hasta que empecé a sentir miedo, no de él exactamente, sino de cómo reaccionaría, miedo a decir lo que pensaba, miedo a no contestar rápido, miedo a hacer algo mal sin saber qué era lo mal. Mis amigos empezaron a notarlo antes que yo, me decían que estaba diferente, más apagada, más callada. Yo los defendía, decía que exageraban, que no entendían nuestra relación. Porque aceptar la verdad significaba aceptar que estaba atrapada. Hubo una discusión que lo cambió todo, no fue la más fuerte, no hubo gritos, fue fría, me dijo algo que todavía recuerdo. Si me quisieras de verdad, harías esto por mí. Ahí sentí algo raro en el pecho, porque el amor no debería sentirse como una prueba constante. Esa noche lloré sola. No por la pelea, sino porque me di cuenta de que ya no sabía quién era sin esa relación. Mi mundo giraba alrededor de no hacerlo enojar, y eso no es amor, eso es miedo disfrazado. El giro empezó cuando dejé de reaccionar. No discutí, no expliqué, no supliqué, empecé a responder menos, a tomar distancia emocional, a escuchar más de lo que hablaba, y algo cambió. Cuando dejé de ceder, empezó el control. Cuando dejé de justificar, empezó la culpa. Cuando dejé de pedir perdón, empezó la manipulación. Ahí lo vi claro, no me quería libre, me quería manejable. El momento final no fue dramático, no hubo escena, no hubo despedida intensa. Solo me miré al espejo y pensé, si sigo aquí, me voy a perder por completo. Me fui en silencio, bloqueé, corté contacto, lloré mucho. Los primeros días dolieron como si me faltara el aire, porque salir de una relación tóxica duele más que quedarse, pero poco a poco, respiré, volví a reírme sin miedo, volví a hablar sin medir palabras, volví a ser yo, y el último giro, el más fuerte, fue este. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha cuando me fui. Dijo que yo era la mala. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que lo abandoné. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha que nunca lo quise. Y por primera vez, no sentí la necesidad de defenderme, porque yo sabía la verdad. Si alguien escucha esta historia y se queda hasta el final, quiero que se lleve esto.
Corazón roto, el amor no te controla. Corazón roto no te aísla. Corazón roto no te hace sentir culpa por existir. Y si tienes que dejar de ser tú para que alguien te quiera, eso no es amor. El verdadero chisme no es que me fui. El verdadero chisme es que volver a mí fue la mejor decisión de mi vida. Historia. Me destruyeron en silencio, y nadie lo notó. Esta historia no empezó con gritos, empezó con cambios pequeños. Tan pequeños que, si no te pasa a ti, no los notas. Yo estaba tranquila. No perfecta, no feliz todo el tiempo, pero bien. Tenía mi rutina, mis conversaciones normales, mis días buenos y malos como cualquiera. Yo no estaba buscando atención ni problemas, hasta que empecé a sentirme incómoda sin saber por qué. No era que me insultaran, no era que me rechazaran, era algo peor. Me trataban diferente sin explicarme nada. Las respuestas se volvieron cortas, las risas ya no incluían mi nombre, las miradas cambiaban cuando yo hablaba. Yo me preguntaba, ¿hice algo? ¿Dije algo mal? ¿Soy yo? Y como nadie me decía nada, la respuesta siempre era la misma. Seguro soy yo. Empecé a revisar conversaciones antiguas. A pensar 2 veces antes de hablar. A medir cada palabra. A cambiar mi forma de ser para no molestar. Sin darme cuenta, yo misma empecé a desaparecer. Un día escuché algo que me heló la sangre. Una frase sobre mí, no dicha con odio, dicha con seguridad. Como si fuera una verdad conocida, yo pregunté de dónde había salido eso. La respuesta fue, eso se sabe, ¿quién lo sabe? ¿Desde cuándo? Ahí entendí que había una versión de mí circulando, una versión que yo no conocía. Lo más doloroso fue descubrir que esa versión estaba hecha con pedazos reales. Cosas que yo había contado en confianza, mezcladas con suposiciones, exageraciones y silencios estratégicos. Yo ya no era una persona, era un personaje. Y lo peor, nadie me defendía, no porque me odiaran, sino porque era más fácil creer el chisme que hacer preguntas. Yo me sentía cansada todo el tiempo. Drenada. Con una presión en el pecho que no sabía explicar. Empecé a pensar que quizá yo sí era el problema. Que tal vez merecía ese trato, hasta que pasó algo clave. Una persona nueva llegó, no sabía nada de mí, no tenía contexto, no tenía prejuicios. Esa persona empezó a hablar conmigo normal. Sin cuidado excesivo. Sin distancia rara. Y un día me dijo algo que me marcó. No coincides con lo que me dijeron. Yo me quedé en silencio. Esa persona empezó a notar contradicciones, historias que cambiaban, detalles que no encajaban. Un día hizo una pregunta simple. Frente a varios, nada agresivo, nada acosador, solo una pregunta honesta, y el ambiente cambió. Las respuestas fueron torpes, las miradas incómodas, las versiones ya no coincidían. Ahí se empezó a caer todo. Salieron verdades a medias, salieron capturas fuera de contexto, salieron yo no. Quise decir eso, y entonces entendí el giro más fuerte de toda la historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Nunca fui el problema, yo era la distracción. Mientras todos hablaban de mí, nadie miraba a quien realmente causaba el caos. Yo era la excusa perfecta para unirlos, para señalar, para sentirse mejores. Cuando esa excusa se cayó, se quedaron sin nada. Las peleas empezaron entre ellos, las acusaciones, los silencios incómodos, y yo. Yo no pedí explicaciones, no exigí disculpas, no quise venganza, porque el final más fuerte no fue que me creyeran, fue que yo dejé de necesitar que me creyeran. Hoy estoy más tranquila, más clara, más lejos del ruido. Y si esta historia se hace viral, quiero que te quedes con esto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. A veces no te rompen con insultos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Te rompen haciéndote dudar de quién eres. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Y cuando recuperas eso, ya nadie puede usarte. El verdadero chisme no fue lo que dijeron de mí. El verdadero chisme fue que cuando dejé de cargar lo que no era mío, todo se vino abajo. Historia. Todos me usaron como villana, y yo no entendía por qué esta historia empezó sin que yo me diera cuenta. Ese es el problema de las historias más fuertes. Cuando te das cuenta, ya estás dentro. Yo llevaba tiempo sintiéndome rara. No mal exactamente, pero incómoda. Como si siempre estuviera un paso fuera de lugar. No importaba lo que hiciera, algo siempre estaba mal. Si hablaba mucho, era intensa. Si hablaba poco, era creída. Si me defendía, era conflictiva. Si me callaba, era falsa. Yo no entendía nada. Empecé a notar que las personas me trataban diferente de un día para otro. Gente que antes me saludaba con cariño ahora apenas me miraba. Otros me hablaban con una sonrisa rara, como de compromiso. Yo me preguntaba qué había hecho, revisaba conversaciones, pensaba cada palabra, me culpaba por cosas que ni siquiera recordaba. Una vez escuché una frase que me dejó fría. Es que tú siempre haces eso. Cuando pregunté qué cosa, nadie supo responderme. Ahí empezó mi ansiedad. Yo sentía que había una versión mía circulando por ahí, y yo no la conocía. Los días pasaban y yo me sentía cada vez más pequeña. Dejé de ser espontánea. Dejé de contar cosas personales. Dejé de confiar. Lo peor es que yo seguía intentando arreglarlo. Pedía perdón sin saber por qué. Explicaba cosas que nadie me pidió explicar. Me justificaba por existir, hasta que un día pasó algo que me rompió. Escuché a alguien repitiendo una historia sobre mí, una historia que tenía partes reales, mezcladas con mentiras, y lo más fuerte, esa historia había salido de algo que yo conté en confianza. Ahí entendí que no era un malentendido, era un chisme construido. Yo no confronté, no lloré frente a nadie, me guardé todo, empecé a observar, noté quién siempre aclaraba lo que yo decía, quién siempre contaba mis reacciones, pero nunca mis razones, quién se hacía la persona neutral, mientras me pintaba como el problema.
Y entonces vi el patrón. Había alguien que necesitaba una villana para verse como víctima, y yo encajé perfecto. El giro empezó lento. Una persona nueva llegó al entorno. No sabía nada del pasado, no conocía la historia, no tenía prejuicios. Y empezó a hacer algo muy simple, escuchar. Esa persona me preguntaba directamente, en vez de asumir, y cada vez que comparaba versiones, algo no cuadraba. Un día, esa persona dijo algo que cambió todo. Eso no es lo que me dijeron antes. El silencio fue pesado, las miradas se cruzaron, las excusas empezaron a fallar, las historias ya no coincidían, y ahí se destapó todo. Las versiones cambiaban dependiendo de quién escuchaba, los detalles se acomodaban para dejarme mal, las palabras se sacaban de contexto. Yo no celebré, no me vengué, no expuse a nadie. El giro final, el verdadero, fue este. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha cuando la verdad salió. Nadie quiso hablar del tema, no hubo disculpas. No hubo explicaciones, solo silencio, y yo entendí algo que me dio paz. No todos los villanos lo son. A veces solo eres el personaje que otros necesitan para no enfrentar quiénes son. Hoy estoy mejor, más tranquila. Con menos gente, pero más real, y el chisme más fuerte no es lo que dijeron de mí, el chisme es que cuando dejaron de usarme como excusa, tuvieron que mirarse al espejo. Me hicieron creer que yo estaba loca. Esta historia me costó mucho contarla, porque durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Todo empezó de una forma muy normal. Yo estaba tranquila, haciendo mi vida, hablando con la gente de siempre. No era el centro de atención, pero tampoco invisible. Todo estaba bien, al menos en apariencia, hasta que empecé a sentir algo raro. No era un problema grande, eran pequeños detalles que se repetían, cosas que yo decía y después alguien más repetía como si fueran suyas. Comentarios que yo escuchaba en otro lado, pero con mis mismas palabras, situaciones donde yo juraba que había dicho una cosa, y luego me decían que había dicho otra. Yo empecé a dudar de mí misma, pensé, capaz estoy exagerando, capaz entendí mal, capaz soy muy sensible, y ahí fue donde todo se volvió peor. Cada vez que yo intentaba aclarar algo, me decían que yo lo estaba dramatizando. Cada vez que me molestaba, me decían que yo siempre veía lo negativo. Cada vez que me defendía, me decían que yo estaba a la defensiva. Poco a poco empecé a callarme, dejé de opinar, dejé de explicar, dejé de confiar en mi propia memoria. Yo sentía que caminaba sobre huevos, que cualquier cosa que dijera podía usarse en mi contra. Y lo más feo es que yo seguía ahí, intentando encajar, intentando no molestar, hasta que un día pasó algo que me dejó helada. Estaba hablando con alguien y me dijo una frase exacta, una frase que yo había dicho días antes, en privado, en un momento vulnerable. Cuando le pregunté cómo sabía eso, se quedó en silencio. Ahí entendí que mis palabras no se perdían, circulaban. Esa noche no dormí, empecé a unir piezas. Situaciones que antes no entendía empezaron a tener sentido. Había alguien que siempre aclaraba lo que yo decía, alguien que siempre explicaba mis intenciones, alguien que hablaba por mí cuando yo no estaba. Esa persona no gritaba, no insultaba, no atacaba, solo sembraba duda. Yo no exploté, no la enfrenté. Decidí observar, empecé a hablar menos y a escuchar más. A fijarme en cómo esa persona contaba una historia conmigo y sin mí. Cómo cambiaba detalles. Cómo me dejaba mal sin parecer mala, y ahí lo vi claro. Me estaban haciendo creer que yo estaba loca. El giro final llegó cuando alguien nuevo entró al grupo, una persona que no tenía historia con nadie. Esa persona notó lo mismo que yo, las contradicciones, las versiones cambiantes, las frases torcidas. Un día, sin avisar, esa persona preguntó algo simple frente a todos, nada agresivo, nada acosador, solo una pregunta. Y el silencio fue brutal, las miradas, la incomodidad, las excusas mal armadas, todo se cayó. En ese momento, yo no dije nada, no hizo falta, porque cuando alguien construye su poder confundiendo a los demás, basta una sola grieta para que todo se derrumbe. Hoy confío en mí otra vez, en lo que siento, en lo que recuerdo. Y aprendí algo que ojalá nadie tenga que aprender así. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si siempre te hacen dudar de ti, no es inseguridad, es manipulación. Historia 3. Me pidieron perdón, pero ya era tarde. Esta historia empieza con una disculpa. Después de todo lo que me hicieron, un día vinieron y me dijeron, perdón, no sabíamos toda la verdad. Yo los miré y no sentí nada. Ni alegría, ni alivio, ni ganas de llorar. Solo silencio. Ellos esperaban que yo reaccionara, que dijera algo, que volviera a ser la de antes, pero el giro es este. Yo ya había sanado sin ellos, mientras ellos recién entendían, yo ya había superado, y a veces, el castigo más fuerte no es el drama, es que ya no te importe.